Hola, un gran saludo desde la República Mexicana a todos nuestros amigos que están participando en esta pequeña clase, a los compañeros de la plataforma de reconstrucción forense allá en Argentina, el cual me es de un grato placer poder llevar a ustedes un poquito de este conocimiento de su servidor que ha tenido a través de los años como Ministerio Público en el sistema inquisitorio y ahora en el sistema penal acusatorio que tenemos aquí en México como fiscal, en el cual pues les brindaré un poquito de esa experiencia en lo que viene siendo el procesamiento del lugar de los hechos, el lugar del crimen, el lugar de la intervención, dependiendo en cierta circunstancia aquí en México, y a lo mejor cambiará de alguna forma también por allá, por eso les pido un poquito de comprensión con algunos términos que puedan ser diferentes, pero si nos damos cuenta lo que es la criminalística, al igual que la criminología, pues se comparte en todas partes del globo terráqueo. A lo mejor cambiarán algunos temas o algunos términos, pero sin embargo, mucho viene llegándose a lo que viene siendo los medios que se van a incorporar en una carpeta de investigación, como se llama aquí en México, para a su vez poderlos llevar ante una audiencia de juicio oral. Y todos esos medios de prueba que nosotros vamos a recolectar en el lugar de los hechos, pues deben de tener una gran vertiente que viene siendo la legalidad, la licitud, la autenticidad de ese medio de prueba, que es muy importante, sobre todo para los que van a participar como la trilogía investigadora, en este caso aquí en México, que viene siendo conformada por lo que viene siendo el perito, como se le denomina, servicios periciales, policía científica en España, no sé cómo se puede denominar allá, la policía judicial, policía ministerial, y por el director de la trilogía, que en este caso es pues el fiscal o el Ministerio Público, dependiendo del lugar. Es muy importante cuando estamos haciendo este tipo de trabajo, porque todo lo que va a recaer sobre él es el resultado que se va a poder dar en una audiencia de juicio oral. Antes de poder abordar sobre todo este tipo de cuestiones, también toco, porque no solamente es una trilogía, como a veces he mencionado en las clases, sobre todo los alumnos que tenemos en las fiscalías, de que si bien es cierto, no está totalmente conformada por una trilogía. Realmente debe de haber un cuarteto y en este caso es el que denominamos aquí en México lo que es la autoridad primer respondiente, porque el primer respondiente, que es la autoridad que llega primero al lugar de los hechos, pues totalmente es vital el trabajo que va a poder realizar en ese lugar, dado de que pues si realiza un trabajo mal hecho, no hay un debido resguardo, no se hizo una custodia, se contaminaron los indicios, se perdieron muchas cuestiones, no priorizaron los indicios, pues difícilmente todos estos medios de prueba van a tener una validez dentro de una sala de juicio oral, dado de que solamente que la defensa no tenga la suficiente pericia para poder objetar dichos medios de prueba, pues es ahí donde se enfrentaría a un gran problema, tanto los fiscales como lo que viene siendo esa trilogía investigadora, por el no debido procesamiento en lugar de los hechos ante un mal resguardo por el primer respondiente. Es sumamente importante, dado de que de ahí va a depender pues totalmente. Si bien es cierto, el delito nunca va a empezar en una sala de juicio oral, menos tampoco en una unidad integral de procuración de justicia o en una fiscalía, empieza en la calle. Y por lo general, los primeros en llegar siempre al lugar de los hechos, pues es el primer respondiente. De aquí es de donde deriva que tienen que tener una total capacidad en lo que viene siendo su trabajo para poder llegar a lo que viene siendo la coordinación entre la autoridad investigadora junto con ellos y que ese procesamiento llegue a buen puerto. Una vez que ya nos encontramos ante esta disyuntiva y tenemos pues el lugar de los hechos y que ya arribó en este caso la trilogía, es donde veremos totalmente cómo es que se desarrolla ahorita en esta pequeña clase el trabajo que se realiza por parte de la criminalística de campo, en este caso, que no hay que confundirla con lo que es la criminalística de laboratorio, y el trabajo que realiza también la policía judicial, que llamémosles un poquito enfocado a lo que viene siendo la criminología. Tenemos que también saber distinguir entre lo que viene siendo el ámbito de la criminalística de campo, la criminalística de laboratorio y lo que viene siendo también la criminología,
que es una herramienta muy importante, sobre todo cuando estamos realizando las líneas de investigación en lo que viene siendo una perfilación criminal, una perfilación geográfica y sobre todo en lo que viene siendo las políticas criminales que se aplican para efectos de la prevención del delito. Por lo tanto, es muy importante cuando estamos realizando este trabajo, cómo va en cadena, no solamente la cadena de custodia, todo lo que nos va a permitir hacer todo ese desarrollo y ese procesamiento, pues nos deriva ante un medio de prueba, el cual va a ser legal. ¿Que es legal? Que está conforme a la normatividad local, la normatividad en que se desarrolla el lugar de los hechos, va a tener una licitud que no hay que confundirla con la legalidad, que está apegada a derechos humanos, que fue obtenida apego a derechos humanos, no hubo tortura, no hubo algo que violentara sobre todo el principio de legalidad. Y por último, lo que viene siendo la mismicidad o la autenticidad de esos medios de prueba, que yo creo que es la parte que a veces nos enfocamos más cuando estamos en el ámbito de la que es la criminalística de campo. Pero sin embargo, a veces les digo, no hay que dejar atrás un poquito lo que viene siendo esta terminología jurídica, porque a veces noto como los alumnos de la carrera de criminalística o de criminología, yo, oiga, maestro, es que, pues vaya, ya llevamos 3/4 partes y todo derecho, es que realmente todo lo que estamos trabajando, tanto en el lugar de los hechos, como cuando ya lo estamos haciendo en las diligencias o se está desarrollando en esos dictámenes, tiene que llevar una normatividad, una legalidad, y todo esto se va a desahogar en una audiencia de juicio oral. Por lo tanto, es sumamente importante que el perito conozca tanto lo que es el trabajo, no el trabajo, sino lo que es la legalidad y la normatividad, así como también el fiscal debe de conocer los preceptos básicos de lo que hace un perito y sobre todo llevar la pauta con respecto a ese desarrollo de la audiencia de juicio oral para que no sea agarrado desprevenido por parte también de la defensa, que la defensa muchas veces pues, va a tratar de hacer caer en hincapié a un error. Es complicado porque a veces los compañeros que estamos en lo que es el área de la fiscalía, sobre todo en el anterior sistema penal, que era el sistema inquisitorio aquí en México, totalmente recaía sobre el fiscal o el Ministerio Público muchas de las pautas de lo que es el lugar de los hechos. Tanto es así que se tenía una figura que la teníamos en ese momento, que era la fe ministerial. Era tan famosa, no sé si en esa parte de América Latina también se llegó a formar así, pero por ejemplo, había una persona que perdía la vida, tanto en un accidente o de una manera, un accidente o un homicidio, no se podía tocar el cuerpo, no se podía levantar hasta que no llegara el Ministerio Público. Por supuesto que el Ministerio Público no levantaba al muerto, pero el Ministerio Público tenía una figura toral en ese tiempo que era la fe ministerial, que prácticamente debe de ir de la mano con la criminalística de campo, en lo que viene siendo pues una planimetría, la inspección ocular, pero también la realizaba en conjunto con el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque tanto en el viejo como en el nuevo sistema, el Ministerio Público, al ser el director de la tecnología investigadora, tiene una parte fundamental que es salvaguardar ahora sí lo que es la licitud, lo que viene siendo los derechos humanos, y que los trabajos que haga tanto el perito como el policía ministerial lleven la legalidad correspondiente. Por eso es muy importante de que cuando era en los tiempos del sistema inquisitorio, pues se apersonaba el Ministerio Público. Ahora ya no, ahora ya cambió un poco la situación, no decir tan drástica, ya no va el Ministerio Público o el fiscal al lugar de los hechos, y más que nada por ser una figura administrativa prácticamente, porque ahora se dedica a hacer lo que es el inicio de la carpeta de investigación, se encuentra en la unidad, sí van a veces en asuntos que son de alto impacto, muy relevantes, pero el trabajo recae totalmente de lo que viene siendo servicios periciales junto con la policía ministerial. Dado que en la figura el fiscal no podría introducirse a la parte que viene siendo los círculos concéntricos, porque esa parte la va a demarcar en la ruta crítica o el critical path, lo va a demarcar totalmente servicios periciales junto con la policía ministerial. Entonces hay una figura también de que pues usurpación de función, no podría estar el Ministerio Público ahí adentro,
de los círculos concéntricos, podría estar afuera, tal vez regulando que el trabajo que haga tanto el perito como la policía ministerial tenga la debida licitud y legalidad, que no trastoque nada de la esfera jurídica bien tutelado, en este caso de las personas, los patrimonios, y pues que todo el trabajo se haga conforme a lo que debe de ser. Por eso es muy importante conocer la normatividad, no solamente es conocer la criminalística, conocer nada más lo que viene siendo las entrevistas, sino también de qué manera las vamos a obtener. Porque a veces yo lo manifiesto y se lo digo muchas veces a las personas cuando están en una denuncia, no es qué tan fantástico se pueda oír, sino cómo lo vamos a probar. Y es ahí donde viene la parte de la prueba tasada por parte de nosotros como los fiscales y que la defensa, pues, como les digo, va a tratar de increpar. Es complicado, es cuando a veces menciono, es más fácil hacer descarrilar un tren, quitarle una vía y que se desboque, hacerlo llegar a tiempo, sobre todo porque nosotros tenemos que resguardar la figura de lo que es el trabajo del criminalista, del trabajo del trabajo del perito laboratorio, del trabajo de mil cuestiones para hacer que llegue ese tren a tiempo, mientras que la defensa, pues a veces puede ser muy pasiva, no hay defensas que son a veces tan pasivas, hay algunos que son activos, pero la mayor parte es muy pasiva, esperando el error que se pueda cometer por parte de la trilogía investigadora y en este caso también el director, que es el fiscal, en la normatividad o en este caso, si un medio de prueba pues fue contaminado, no fue obtenido de manera ilícita, lo va a hacer valer en ese momento de la etapa de intermedia o en la etapa de juicio oral aquí en México. No conozco cuál sería en este caso en Argentina, pero sí sé de que también tienen un muy buen sistema. Me ha tocado a veces tener pláticas, sobre todo con Federico Baduino, y pues algunos documentales y la verdad que tienen un sistema pues muy avanzado en lo que es la trazabilidad de los medios de prueba y la obtención. Por eso es importante conocer el trabajo que vamos a realizar cuando nos encontramos en el lugar de los hechos. ¿Qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer? Para esto me permito usar una pequeña presentación que tengo aquí en PowerPoint. Realmente es un poquito más allegada a lo que viene siendo a veces las capacitaciones que le damos al primer respondiente y también en conceptos básicos a los fiscales que también tienen que conocer un poco de este trabajo, por lo cual habrá algunas cuestiones que me tendría que saltar, es muy poco el tiempo, tenemos solamente una hora prácticamente. Para poder desarrollar toda esta clase, lo cual al final, me imagino por la plataforma, dejo mi contacto por si hay alguna cuestión que nosotros podamos ahí resolver, pues con mucho gusto lo podremos hacer vía remota. Voy a compartir la pantalla. Ok, bueno, antes que nada me presento, perdón. Mi nombre es Eric Antonio Salas Azuara. Bueno, creo que ya también me había presentado en este caso el moderador, por eso me había pedido los datos anteriormente, pero mi nombre es Eric Antonio Salas Azuara. Tengo una maestría en comportamiento criminal y delincuencial, que esa fue tomada en el Instituto Hidrocálido de Ciencias Forenses y Criminológicas de la ciudad de Aguascalientes, aquí en México. Cuento con un doctor honoris causa otorgado por la Federación Iberoamericana de Abogados, por la FIA, aquí en Tampico, Tamaulipas. Tengo una pasantía que realicé con el Cuerpo Técnico de Investigación, que es el CTI de Colombia, uno de los cuerpos en procesamiento muy especializados en América Latina. Sobre todo me da mucho gusto haber volvido a retomar lo que era en el sistema tradicional cuando estuvimos ahí ese tiempo bajo el escrutinio de Oscar Montoya, un muy connotado criminalista que tiene muchos manuales en lo que es la investigación forense, los cuales también ha basado mucho para poder dar esta clase. Tengo una certificación de la norma ECO 0626, preservación del lugar de los hechos, de la investigación de un posible delito. Prácticamente es la materia que nos vamos a enfocar ahorita en esta clase. Evaluado por el Sistema Nacional de Competencias Conocer en la Ciudad de México. Inclusive fuimos los creadores con la parte de la Red Nacional de Expertos Forenses. Entonces esto ya tiene casi más de 6 años. Vigilante de seguridad en el 2007, soy egresado de la Escuela Superior de Seguridad Privada en Santa Cruz de Tenerife, España, donde tuve esta parte que viene siendo como la seguridad integral en efectos de prevención del delito.
Y por último, mi alma mater, que es la licenciada en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, una de las más connotadas en América Latina en lo que viene siendo la carrera de criminalística y de criminología, así como en derecho. Innovadora en el sentido de que tiene inclusive centro de estudios en investigación y va a la vanguardia en todo lo que viene siendo la materia de criminalística y criminología. Y me da mucho placer también haber sido egresado de ahí de mi alma mater en Nuevo León, en México. Universidad. Y por último, pues, perdón, soy fiscal auxiliar de la Fiscalía Regional Zona Norte en Tantoyuca, perteneciente a la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Llevo ya más o menos desde el 2008 al servicio, empezando como Ministerio Público en el sistema tradicional, Ministerio Público Municipal, posteriormente fui investigador y después di el salto a la Fiscalía, en este caso como fiscal investigador, y ahora me encuentro en la Fiscalía Regional como fiscal auxiliar del fiscal regional. Y volvemos a tocar el tema con respecto a la trilogía investigadora. No me quiero meter mucho porque realmente vamos a tener que hablar de lo que fue parte de la iniciativa Mérida, cómo empezó esto para poder llegar hasta ahorita, que es el sistema penal acusatorio. Pero la trilogía investigadora, que aquí en cualquier parte, es una parte toral, la que está conformada en su gran mayoría por lo que viene siendo el fiscal como el director de la misma, y a su vez viene siendo sus brazos, tanto izquierdo como derecho, servicios periciales, el que se va a encargar de la criminalística de campo cuando están en el lugar de los hechos, al igual también que los peritos de laboratorio, los cuales van a encargarse de lo que viene siendo los estudios de esos medios de prueba que van a ser incorporados en cadena de custodia. También tenemos que allegarnos, en este caso, de la investigación, ¿a través de qué? De las líneas de investigaciones que nos van a aportar, en este caso, los elementos de la policía ministerial o policía judicial, o en su caso, como se le puede denominar allá en Argentina, que ellos tienen que usar también parte de lo que es una herramienta muy importante en las ciencias forenses, que viene siendo la criminología. No me quiero meter un poquito mucho porque la verdad que prácticamente nos tragaría todo el tiempo esta parte de lo que viene siendo lo técnico jurídico. Pero la trilogía, como bien lo digo, está compuesta por Ministerio Público, Policía Investigador Táctico, el Perito Investigador Técnico. A veces también se puede integrar como cuando el Ministerio Público conoce la noticia criminal, el policía preventivo, los policías que se encuentran en la calle y llegan y hay una noticia, hay una persona muerta, y es ahí donde se le da inicio a la carpeta de investigación, o el policía ministerial, ese es el que también puede conocer este delito. Me voy a ir un poquito más de lleno en lo que es el lugar de los hechos. Esta parte es muy importante porque aquí es donde vienen los grandes errores. Parte de la instrucción que me dieron para esta clase era que aportara mucho de lo que viene siendo el trabajo real, no tanto la dogmática. Y pues vaya, esta gráfica me ha llamado mucho la atención porque totalmente es cierto, pero esto que voy a platicar, al menos es aquí en México, desconozco si en este caso allá en Argentina o en alguien que nos esté viendo en otros países, pues se aplica, pero yo creo que en lo que viene siendo América Latina, todos corremos con la misma suerte. Si bien es cierto, en Reino Unido y Estados Unidos y en otros países también, me tocó estar en España, pues la policía es el que acude al lugar de los hechos, recibe la denuncia, investiga, da seguimiento a las víctimas, y el fiscal se encarga únicamente de la revisión de la investigación, de la carpeta de investigación, y él arma el caso para cuando tiene que acudir a audiencia, lo que viene siendo el área de litigación.
Y pues por último el juez, que es el que va a decidir totalmente si la persona, hay elementos de convicción para que esta persona sea el culpable y a su vez cumplir una pena. El problema que tenemos aquí en México y en América Latina es que realmente la falta de capacitación y de preparación de los elementos, tanto de primer respondiente como la sobrecarga de trabajo que pueda tener un ministerio público, trae una problemática muy grande, muy fuerte, en el sentido de que prácticamente el fiscal no solamente es el director de la trilogía, es el todólogo. Recibe la denuncia, investiga los actos de investigación, y es aquí la parte que ahorita la quiero tocar un poquito a fondo, da seguimiento a las víctimas y arma el caso para el litigio. Cuando estamos viendo que los fiscales en los sistemas más avanzados, pues solamente revisa la investigación y arma el caso para el litigio. Y es cierto, aquí en América Latina el fiscal recibe la denuncia. ¿Por qué? Porque a veces el policía preventivo no tiene la capacidad y entonces tenemos que irnos un poquito a ver la figura de la prevención del delito, cómo estamos formados por los cuerpos de policías. Muchas veces ellos no tienen una capacitación idónea y ni siquiera una sustentabilidad con sus estudios. Es un problema muy grande. ¿Por qué? Porque algunos no tienen ni siquiera los estudios básicos. A mí me tocó estar allá en España y la verdad que es complicado para poder ser un policía, no es nada fácil. Son casi un año, 2 años previo a ir a presentar los exámenes y si una vez quedas en la academia prácticamente son 2 años. Te piden un sinnúmero de requisitos, sobre todo en lo que es tus estudios, tu preparación. Y cuando estas personas salen, ya sale un cadete de la policía, estamos hablando en el sistema tanto en Estados Unidos, Reino Unido, Europa, pues prácticamente se incorpora con otro más veterano hasta que él agarra el paso, es el famoso Rocky. Desgraciadamente en América Latina, pues no. A veces tenemos policías que acaban de salir de la calle, los uniforman, les ponen armas y los mandan prácticamente de la mano de Dios. Y es aquí donde viene ese gran problema, porque hay gente que no tiene ni siquiera la capacidad de poder saber lo que es un medio de prueba o cuál es la importancia de tener todo esta técnica de preservación del lugar de los hechos. Me acuerdo en mi primer caso, cuando estuve en una agencia municipal, donde era en un pueblo muy chico aquí en el norte de Veracruz, y hay un homicidio. Yo llego, acababa de llegar, no mucho, 2, 3 meses de llegar de España, me incorporo aquí a la fiscalía y pues tenía un poquito ya del conocimiento de lo que es allá en Europa, cómo funciona la parte de la policía. Y pues tenemos un homicidio, una persona ya de edad avanzada le quita la vida a un varón en una zona pues, céntrica, ahí de un pueblo, le quita la vida con un machete rabón, como le llaman aquí, un machete sin punta, pero la punta es afilada, es tompa, pero es afilada. Y realmente sí fue algo, pues, legítima defensa, porque sí hubo una cuestión ahí por parte de la persona joven. Le priva la vida, entonces la persona ya mayor, llega la policía al lugar de los hechos, aseguran a la persona, aseguran el lugar de los hechos. Arribo yo junto con mi oficial secretario en ese tiempo, porque existía la figura de la fe, como lo había mencionado, la fe ministerial, y me topo con la gran sorpresa de que hay un cuerpo, hay policías, es donde está el arma, en este caso, con el que fue privado de la vida. Se acerca hacia mí un elemento de la policía que era ya una persona muy grande de edad, a empezar ni siquiera podía tener la capacidad física para ser un policía, y llega hacia mí y la persona me habla con mucho respeto, por supuesto, y me dice, licenciado, fíjese que aquí le tengo el cuchillo, perdón, el machete con el que le quitaron la vida, y como estaba con sangre, yo lo lavé para que usted no se manchara. Y lo llevaba a mano desnuda, aparte, ¿eh? O sea, a mano desnuda llevaba el famoso machete Aragón. En este caso yo le menciono a mi oficial secretario que pásame el código penal porque esta persona está cometiendo una grave infracción, lo cual alterar el lugar de los hechos, pues por supuesto que es una penalidad.
muy fuerte. Y me dice mi secretario, una persona ya muy grande de edad, pero muy sabia: licenciado, antes que nada déjeme decirle que esta persona hace 2 meses se encontraba piscando naranja en el terreno que es del actual alcalde que acaba de entrar. Y yo le digo, sí, inclusive, si usted se dio cuenta, casi no habla español, habla más un dialecto que es náhuatl. Y y pues realmente esas personas no saben ni en qué están parados. Pues yo me quedo pensando, oye, por Dios, Fray, ¿cómo es posible que le dan un arma y le dan un uniforme a alguien que no tiene ni siquiera estudios primarios y lo sacan a la calle? Prácticamente con esto está contaminando, ni siquiera contaminado, o sea, está tomándolo a mano desnuda, quitándole toda validez a este medio de prueba. Pues bueno, afortunadamente fueron otros tiempos, se pudo salvar ese hecho, dado que fue un hecho notable a medio pueblo casi. Y pues yo pensaba meter a esta persona a la cárcel, pero cuando me dice eso, Fray, y yo recuerdo, pues sí, el policía cuando llegó hacia mí venía muy, con mucho respeto hacia mí y me dijo muy claro. Entonces, pues eché un poquito la máquina a andar para atrás y no noté nada de dolo en contra de los actos de él, simplemente era ignorancia. Y pues de ahí fue donde se me ocurrió la idea de hacer estas capacitaciones, la cual es la que ahorita estamos tocando, para efectos de que ellos aprendieran cómo es que se debe de resguardar el lugar de los hechos, cómo se debe de preservar, qué es lo que se debe de hacer, las buenas prácticas y las malas prácticas. Totalmente que este trabajo pues funcionó. Posteriormente hubo un homicidio de un chico de un taxi en una ciudad cercana, en otro estado, pero ahí cercano, y gracias a la preservación que hicieron ellos en el lugar de los hechos, posteriormente hubo personas detenidas en esta línea de investigación que se dieron, y cuando hicimos la reconstrucción del lugar de los hechos, pues prácticamente fue donde se pudo ejercer la acción penal de una manera idónea, con todo como lo habían resguardado ellos. Tomen en cuenta que esto fue en el 2008 y ni siquiera antes hacían eso, ni siquiera acordonaban. Entonces fue algo muy sustancioso el poder darles esta capacitación, por lo cual vuelvo otra vez al tema de que el fiscal a veces es el que se encarga de dirigir, sobre todo cuando estábamos en el viejo sistema, llegábamos al lugar de los hechos prácticamente a dirigir y decirle en este caso a los peritos qué es lo que tenían que hacer, y también a la policía cuando esto no es válido, tanto en el nuevo como en el viejo sistema. Cada quien conoce la pericia que tiene que hacer, tanto el perito no va a saber hasta dónde son los medios de prueba, cuáles son los recursos que debe presentar cuando está en una carpeta de investigación, porque eso es un conocimiento técnico jurídico. Pero el perito cuando está en el lugar de los hechos tiene que agotar todo su conocimiento y su experticia hasta donde llegue. ¿Qué quiere decir con eso? No tiene que esperarse que el fiscal le diga, por favor, oye, realízale tal prueba al cuerpo o haz esto o haz lo otro. En primera, porque el conocimiento lo tiene él o lo tiene en este caso el perito en medicina legal. La policía ministerial sabe lo que tiene que hacer y no podría decir, es que pues en el lugar de los hechos el fiscal no me dijo o no pasó esto. Afortunadamente ahora en este nuevo sistema que ya no va el fiscal al lugar de los hechos, pues totalmente corre por la responsabilidad del perito y la responsabilidad del policía judicial. Por eso es muy importante. Pero si se dan cuenta, como estoy poniendo en la gráfica, pues todo recae a través del fiscal. Darle seguimiento a las víctimas, hacer las diligencias, documentar, todo, prácticamente todo. Y ese es el problema que se da cuando está tan saturado él de carpetas de investigación y de tanto trabajo, que por lo general, pues no le alcanza a veces. A veces hay gente y compañeros, y a mí también a veces, que quisiéramos que el día pudiera tener no 24, sino 30 o 50 horas para poder alcanzarnos el tiempo, para poder darle el seguimiento a las carpetas, ir a audiencia, hacer todo el trabajo que se tiene que hacer, y amparos, informes, mil cuestiones. Entonces, la carga también recae por parte de la investigación indirectamente con el fiscal, lo cual es algo que no puede suceder. Esta es la parte que tenemos que notar en primer término, cuál es la diferencia entre la criminalística y la criminología. Es muy sencilla la gráfica, pero
pues prácticamente el ejemplo que yo le doy a veces a los alumnos que tenemos es, pues es como las computadoras. La criminalística en este caso, pues es el hardware y la criminología, pues es el software. En sí, ¿qué es lo que vamos a tener que ver? Toda la disyuntiva que nos llevan. La criminalística totalmente procesan, es tangible el trabajo que ellos hacen a través de sus pruebas, de sus diligencias, mientras que en la criminología no. Pero la criminología es una parte muy importante también. Desgraciadamente, en América Latina pocos saben usar autoridades una figura del criminólogo. Hoy tuve la suerte que me encontraba en una mesa de seguridad donde prácticamente hice un mapeo delincuencial y una perfilación criminal que yo le llamo inteligencia criminal para no confundirla con la perfilación criminal que se hace en etapa de ejecución de sentencia, para ver el grado de esta persona de peligrosidad que pueda tener para reincorporarlo a la vida pública. Entonces, le llamo más inteligencia criminal. ¿Por qué? Porque todo el trabajo que se encuentra en el lugar de los hechos, la victimología, la geografía, la pericial, todo lo tangible, va a ser también estudiado a través de esta inteligencia criminal para desarrollar líneas de investigación a través de la criminología para poder eficientizar lo que es, pues, el trabajo de la policía. No todas, por no decir que yo creo que no hay ninguna policía, ningún sistema de procuración de justicia en toda América Latina que pueda decir que pues es suficiente, ¿no? No hay personal a veces, no hay capacidad, no hay elementos, no hay insumos, no hay herramientas, no hay vehículos y por lo tanto el tiempo vale oro, por lo cual tienen que tener unas líneas de investigación totalmente óptimas para poder desarrollar el trabajo. Y a través de la criminología es como se pueden desarrollar teniendo unos filtros naturales conforme a lo que es la victimología, perfilación geográfica, ¿qué otras circunstancias pueden ver? Pues hay una infinidad también. Ver muchas cuestiones que se ven a través de la criminalística de campo. Y es aquí donde tenemos el concepto de la criminalística. Y ya creo que ya se encuentra un poquito más claro. Los que se encuentran tomando esta clase, me imagino que ya algunos están un poquito avanzados como para irnos a algo muy básico. Ya lo tenemos el concepto, lo acabo de decir también. La criminalística de campo y la criminalística de laboratorio. Aquí hay cierta confusión porque a todos le llaman perito. No sé si allá pase, pero bueno, aclaro por si hay alguien de aquí, mexicano, que a todos le llaman perito y realmente no es esa figura el que va al lugar de los hechos, es el criminalista de campo. Y esa figura me acuerdo que la comparte mucho en Colombia porque pues prácticamente es un policía, tanto judicial o de criminalística de campo, que pueden hacer esa doble función. Y realmente la definición del perito es el que se encuentra en la criminalística de laboratorio. Perito en medicina forense, perito en psicología forense, perito en genética, perito en balística. Ellos sí tienen esa figura, mientras que el criminalista de campo, pues prácticamente es una figura, es un policía con funciones de procesar en el lugar de los hechos. Por eso es importante la capacidad que ellos tienen cuando son capacitados para hacer ese doble propósito, tanto el trabajo de investigador como el trabajo que ellos puedan realizar, a su vez como criminalista de campo. Y ese es el trabajo que hace servicios periciales, o lo que viene siendo la criminalística de campo. Descripción detallada del lugar de los hechos, el embalaje, un croquis para la distribución de los materiales encontrados. ¿Por qué? Porque el juez no va a ir al lugar de los hechos. El juez tenemos que darle modo y lugar y tiempo y espacio todo lo que sucedió en el lugar de los hechos. Eso viene siendo nuestra teoría del caso. Al juez tenemos que explicarle de una manera sencilla y concisa. A veces mucha gente piensa que decir las cosas de una manera muy rimbombante y tan elocuente a veces vende más, pero si el juez en ese momento no está tan captivo y lo decimos de una manera súper complicada, va a venir el problema de que el juez no va a comprar nuestro producto, nuestra teoría del caso. Y es ahí donde viene esa problemática. Las marcas producidas en la superficie, fijación fotográfica, la búsqueda y laberinto de huellas, la reconstrucción de los hechos, posibles características de los incriminados, la posible posición víctima-victimario. Y aquí es la parte más importante, porque estas son las etapas vitales. Quien tenga en esta carrera y quien esté estudiando
debe de conocer estos 4 preceptos torales: la protección y resguardo de la escena del crimen por las autoridades. ¿Qué autoridades? El primer respondiente. Vuelvo a recaer en lo mismo. El trabajo que hagan ellos es vital para, en este caso, el éxito de esa carpeta de investigación que va a ser judicializada. Si no tiene la debida protección y el resguardo, esos medios de prueba no van a ser legales, no van a ser lícitos y no van a ser mismos, no van a tener autenticidad. Y difícilmente va a haber un juez que pueda tasarlo para darle entrada a nuestra teoría del caso. Observación para la búsqueda e interpretación de indicios de la escena del delito. El trabajo que va a realizar esta dupla de policía judicial junto con servicios periciales, policía criminalista de campo en el lugar de los hechos. Una vez que ya fue asegurado el lugar de los hechos por el primer respondiente, hacia arriba, en este caso, la trilogía investigadora, la dupla, porque ya no va al Ministerio Público, y entonces se encargarán de la búsqueda de los indicios. Me adelanto un poquito porque a veces a todo le llaman prueba, ¿no? Cuando nos encontramos en el lugar de los hechos, todo lo que se encuentra en el lugar de los hechos dentro del acordonamiento se le va a denominar indicio, porque se encuentra dentro de ese acordonamiento. Cuando ese indicio tiene un vínculo con el delito, entonces se va a transformar en evidencia. Y ese es un gran problema que tiene a veces el primer respondiente, sobre todo cuando no hay un cuerpo, que no tiene que ir la policía ministerial junto con servicios periciales a levantar el cuerpo. ¿Por qué? Porque no saben distinguir entre lo que es un indicio, una evidencia y un medio de prueba, una prueba. Para ellos todo lo que está dentro es de vital de importancia, por Dios. ¿Para qué te sirve el foco que se encuentra en el techo si no tiene sangre y no tiene ningún material biológico? Eso no te sirve para nada. Lo que te va a servir es el vaso que tenga la mejor sangre, el arma, por supuesto, material genético, cualquier cosa que se encuentre relacionada directamente con el delito. El problema viene cuando no saben distinguir todo esto y te llenan un almacén de a veces basura que no tiene ninguna relación. Y es ahí donde se sobresatura cuando estamos ofertando esos medios de prueba de cosas que vas a probar. Realmente cuando ya está vinculado, por ejemplo, el cuchillo, el arma, las balas, no sé, cualquier otro objeto, se transforma en este caso en evidencia. Cuando ya es una evidencia y se va a pasar en este caso a la carpeta de investigación, tiene que tener un vehículo y ese vehículo se llama la cadena de custodia. Así se denomina aquí en México. Cuando ya tiene esa cadena de custodia, en este caso, tiene toda la formalidad para que sea mismo o auténtico y ya se incorpora como medio de prueba cuando es plasmado en la carpeta de investigación. Ya se encargará el fiscal, cuando tenga que ser su desahogo correspondiente, de hacerlo de una manera óptima, conforme a una teoría del caso, que sea un medio idóneo, no sobreabundante y todas las reglas que tenemos para no ofertar ese medio de prueba. Y en este caso que el juez pues lo pueda aceptar. Inspección ocular, en el caso tercero, fijación, fotografía, la planimetría, etiquetado y embalaje de los indicios, así como el levantamiento de cadáver. Todo este trabajo en este orden, dependiendo lugar, porque también no va a haber dos lugares que sean iguales. Cuando nos encontramos en el lugar de los hechos o en el lugar del hallazgo, puede ser muy diferente. Entonces, en este caso, tiene que tener una metodología en cómo va a realizar dicho trabajo el perito de criminalística de campo, así como el policía ministerial. Y por último, lo más importante, la cadena de custodia por parte de las autoridades que participan en la investigación ministerial. Esto es muy importante, dado que ese trabajo que van a realizar, como bien lo dije, en ese orden, es el que va a sustentar todo lo que se va a realizar en la audiencia. Muchos, por ejemplo, aquí en México se están haciendo llegar de la figura del asesor forense. El asesor forense es alguien que conoce, por lo general fiscales, que conoce de toda esta parte, esta vertiente de los medios de prueba y los hace valer en su momento dado, encontrando los errores o las grandes fallas que pueda tener en este caso
servicios periciales o la policía ministerial y a veces hasta también los fiscales. Por eso es muy importante tener estos 4 preceptos torales. Regresamos a la... Es aquí donde había tocado el tema con respecto a los indicios, evidencias y pruebas. Es importante conocerlo, sobre todo cuando son fiscales. Sería muy malo, perdón, como decíamos en España, muy chungo, que no sabes distinguir entre lo que es un indicio, una evidencia y una prueba, y a todo le quieras llamar prueba. Desgraciadamente, si tú te encuentras en una etapa donde estás desarrollando, desahogando estos medios de prueba y el defensor conozca esta vertiente, por lo general los jueces están preparados y conocen también de este tipo de cuestiones básicas, pues te va a quedar en evidencias de que te vaya a decir, oye, espérame, eso no es un indicio. Si ya lo tienes en la carpeta, totalmente es una prueba, ya pasó por evidencia. Entonces pongas a estudiar. Es muy importante conocer estos preceptos técnicos jurídicos. Pues el equipo básico que tiene que llevar el investigador, entre muchas cosas, pues es la libreta, cámara digital, guantes de látex, envases herméticos, bolsas de plástico, diferentes tamaños, cubrebocas, vaya que ahora con el COVID yo creo que ya para todos lados, la brújula, el geoposicionador o el GPS, que es sumamente muy importante, etiquetadores, lupas, bueno, pues yo creo que ya alguien que esté trabajando o ya tenga las nociones, pues sabrá todo lo que tenemos que llevar, inclusive los polos para las huellas, los testigos métricos, que es una de las cosas muy importantes. Ya estamos en el lugar de los hechos. Ya fue la policía, hubo una noticia criminal, llegaron al lugar de los hechos, confirmaron hay un cuerpo, se acude en este caso por parte de servicios periciales. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer es registrar las condiciones climáticas, intensidad de la luz, niebla, lluvia, con el fin de que dichos datos se van a establecer en lo que viene siendo el IPH, que posteriormente esto se va reflejado cuando tenga que haber una reconstrucción o cualquier técnica de investigación que vaya a ser incorporada por parte de servicios de la Fiscalía. Esto nos sirve bastante porque, por ejemplo, la intensidad de la luz en un hecho de tránsito terrestre cuando se encuentra, no sé, porque haya sido encandilado, como decimos aquí en México, por el sol, pues es importante que sea este tipo de condición registrada en ese IPH, sobre todo porque si se tiene que hacer una mecánica de hechos y después tiene que ver para ver si efectivamente te ensegueció esa luz del sol, pues sería muy complicado si no fue tomado todo este tipo de cuestión. Y después, por ejemplo, una vez me tocó un trabajo así donde quiso hacer la reconstrucción el fiscal, era muy novato, lo quiso hacer 5 meses después y por supuesto que ya el sol no daba en esa parte de la carretera, se encontraba en otro lado. Hay algo que se llama afelio y perihelio cuando estamos hablando de la rotación que tiene nuestro astro terrestre a través del sol, pero no, alrededor del sol, entonces no va a ser igual. Al igual que una vez también tuve un defortunio donde tuvimos, precisamente el homicidio que había comentado con respecto al trabajo que hizo la policía, donde había querido la fiscal hacer la reconstrucción mucho después y hubo un cambio de hora y le digo, espérate, porque las condiciones no son iguales, ya hubo una hora corrida, trata de hacerlo en la similar condición para que entonces se pueda dar, en este caso, pues el reconocimiento de la persona que fue el testigo, ¿no? No voy a decir los otros, es que estaba muy oscuro cuando realmente había más luz del día. A veces nos ha tocado en hechos de tránsito terrestre que se llama también el testigo o el testigo de cargo, que es el que lleva el imputado. Y pues muchas veces esos testigos no te dicen la verdad, realmente a veces son testigos que están con compromisos o pagados o por otras oye cuestión. Y entonces ahí donde viene y te dice, oiga, lo que pasa es que yo vi el accidente. Bueno, ¿y cómo es que viste tú un accidente
cuando tú te encontrabas a las 2 de la mañana. Y por Dios, ¿cómo lo vas a ver ahí en ese lugar si en ese lugar no hay lámparas? Estabas en plena carretera federal. Y peor aún, tú dices que lo viste en este punto y el accidente fue a 200 metros en noche. ¿Cómo es que demonios lo vistes? Si no se puede ver, no hay luz. Entonces, todo eso que viene siendo la lógica material contrasta cuando estamos confrontándolo con este tipo de factores que tienen que ser debidamente registrados. Y es ahí donde viene el juego por parte de la defensa para hacerlos valer. La secuencia fotográfica, ahorita van a ver un ejemplo porque es muy importante en la escena del crimen, en el estado que se encontraba en referencia a las primeras autoridades que llegaron. ¿Qué es lo que pasa? Que siempre llegan y no toman anotes de dónde, o sea, esa es una cuestión muy importante. Ahorita toco el tema porque si, por ejemplo, se están entrevistando, pues en este caso con una persona, es importante que el policía o el criminalista de campo, ¿en dónde te encontrabas tú? Me encontraba en este punto y entonces el criminalista de campo tendrá que hacer una secuencia fotográfica del lugar donde se encontraba esta persona para ver si el ángulo de visión que realmente dice tener fue cierto. Les voy a dar un ejemplo ahorita en un caso que tuvimos, te lo voy a tocar y lo vuelvo a decir, la tomada de secuencia fotográfica de escena del crimen por el punto de vista denunciado de los testigos presenciales. Este es un caso que tuve cuando yo estaba en una ciudad. Tuvimos un homicidio. Yo no me encontraba esa vez porque estaba en una práctica que nos habían llevado con elementos de la Marina. Se quedó a cargo otro fiscal, bueno, un ministerio público municipal, que pues el municipal en ese momento es un poquito más inferior al rango de investigador. Y pues ahí viene el problema, donde esta persona pues no tenía mucha experiencia. Realmente el trabajo que realizó fue muy deficiente, fue un delito de alto impacto. Era una casa donde se encontraba una persona del sexo femenino y una persona del sexo masculino. La persona del sexo femenino tenía un hijo de aproximadamente, creo que eran 10, 12 años por ahí, el muchacho. Y la persona, el varón fallecido, ya era una persona mayor de edad. Ella manifiesta que se introdujo al domicilio un comando armado. Primer punto rojo, ¿cómo va a decir un comando armado? Una persona que es de un pueblo, que no tiene un conocimiento muy grande. Después manifiesta que se saltaron la cerca, una cerca alta, y que llevaban armas largas. Ya cuando me está mencionando armas largas, pues es un término que no es muy común para una mujer, sobre todo que es una mujer de una vida muy básica, así en un pueblo. Cuando vio las entrevistas que realizó el fiscal o el Ministerio Público Municipal, la mujer no permitió que al menor se le tomara la declaración manifestando que se le violaban sus derechos, cosa que muy cierta, tenía que haber sido con el psicólogo y con el representante de los menores, el representante del menor, y y vaya, o sea, muy avanzado todo lo que me estaba diciendo. Entonces, viene ahí a donde tengo que ya intervenir junto con servicios periciales. No nos estábamos muy enfrascados en esa investigación y hay un consejo que siempre lo digo ahí. Cuando las cosas no se entiendan, ves al lugar de los hechos. Y ese es el problema, cuando es el fiscal y sobre él recae la teoría del caso y no te cuadran las cosas, ves al lugar de los hechos. Me fui acompañado de la policía ministerial, del comandante, nos entrevistamos con la señora, fuimos a la hora de los hechos cuando él había dicho y había dicho su declaración. Y le digo, a ver señora, por favor vamos a hacer como si estuviéramos el día que pasaron los hechos. Entramos al mismo cuarto, en el mismo cuarto la señora me dijo, mire, aquí fue, cosa que me llamaba la atención, porque a la persona le privaron la vida no con tiros, lo asesinaron con un cuchillo, prácticamente lo destriparon, ¿no? Como llamamos aquí en México. Y algo no me cuadraba. Una persona, 6 personas armadas con armas largas van a matar a una persona con un cuchillo en un cuarto muy pequeño, donde podrían hasta ellos mismos acuchillarse. Y le digo, señora, ¿en qué condición se encontraba el cuarto? Y no había luz, solamente había una pequeña luz afuera
y se veía nada. Y me llamó algo muy interesante cuando estaba leyendo la declaración donde decía la señora, y digo, ¿cómo sabía ella que era un cuchillo? Dice, porque vi el reflejo del cuchillo, cosa que es incierta, por decir es mentira, porque para que brille un objeto tiene que haber una luz y se encontraban en total oscuridad. Entonces, lo que hago es que le digo cómo se encontraban las condiciones, me dice, se encontraban así, yo salgo, me dice, la luz que estaba afuera no estaba prendida, salgo, apago la luz y me lleva una sorpresa, entonces en ese momento le digo al comandante, vámonos de aquí. Señora, mañana vamos a venir, va a venir el perito en criminalística de campo, aquí nos espera a la misma hora, vamos a hacer una diligencia muy pequeña, no se preocupen, necesitamos que usted esté aquí a fuerza, su hijo no, porque pues, es menor, pero usted tiene que estar aquí. Entonces acudimos el siguiente día junto con la policía ministerial a ese lugar y yo ya conocía previamente este cuarto, ingreso al cuarto junto con el perito en criminalística de campo y el comandante de la policía ministerial. Y le digo, a ver señora, díganos quiénes se encuentran en este momento aquí en el cuarto. Y me dice la señora, pues está usted, el comandante y el señor que es el perito, como ella conocía. Ah, ok, muchas gracias. Entonces apagamos la luz y le digo, señora, ¿quiénes están? Están los mismos. Yo sin que ella se dé cuenta salgo del cuarto y voy afuera de la casa donde ya estaban varios de los policías ministeriales. Los agarro como si fuéramos elefantitos así caminando y me los llevo hasta donde está el cuarto, el mismo número de personas que se supone que ella había dicho que le habían privado de la vida. Entonces le digo, señora, por favor dígame quiénes estamos aquí. Y ella no se había dado cuenta que había salido. Obviamente, como yo ya conocía la casa, las dos veces que estuve, pues ya sabía cómo llegar. Entonces me dice, pues están los mismos, está el perito, está el comandante y está usted. Ah, ok. Y le digo al perito, por favor, toma ese dato. Y en ese momento le pido al comandante, oye, necesito una referencia. Me acuesto yo en el lugar donde estaba la persona oxisia cuando ocurrieron los hechos. Digo, por favor, prende una referencia. Él prende su celular. Bueno, era un Nextel en ese momento, que es el que se ve en la imagen, donde está la flecha. Y cuando le digo ahora voy a tomar una imagen, pues estamos todas las personas, la señora está un poquito más hacia la cabecera donde yo me encuentro, y entonces, sorpresa, no eran los tres que decíamos, ya se encontraba el número de personas que fue en el momento que ocurrieron los hechos. Por lo tanto, la persona estaba mintiendo, los hechos no ocurrieron así, no era como ella lo había dicho, por no decir que no ocurrió así. No podían haber entrado esas personas si llevaban armas largas, apuñalar a alguien en plena oscuridad, donde podían haberse apuñalado inclusive entre ellos mismos, o la persona ha puesto resistencia, y entonces pues sería incoherente cuando se supone que ellas llevaban armas largas, como dijo la señora. Ya posteriormente ya esta persona ya no se le toma la declaración como si fuera un testigo, sino ahora sí como una persona presunta culpable. Eso es la importancia de que cuando tenemos en el lugar de los hechos ciertas inconsistencias, tenemos que acudir nuevamente, tenemos que realizar una mecánica de hechos que es muy diferente a una reconstrucción. Ya la reconstrucción no existe totalmente, pero una mecánica que nos permita dar en este caso con la teoría del caso y para poder tener, pues en este caso, elementos para poder llevar a una persona a la procuración de justicia. Los consejos fotográficos. Esto no. La ruta crítica. ¿Qué es la ruta crítica? Ok, si ya llegamos al lugar de los hechos, nos encontramos donde hay un cuerpo, y en este caso ya fue acordonado el lugar de los hechos. ¿Cuánto es el acordonamiento? El acordonamiento depende de muchos factores. No hay un acordonamiento que pueda decir hasta tales metros. ¿Por qué? Porque puede ser un lugar cerrado, puede ser un lugar abierto. Si es un lugar cerrado, no vas a acordonar el edificio por afuera, simplemente vas a poner un resguardo dentro en las puertas principales para que nadie entre y contamine el lugar. Pero también puede ser un lugar muy pequeño donde puede haber un acordonamiento de mínimo 50 metros, como puede ser un lugar muy extenso donde tengas que acordonar mucho más. O sea, no es algo que sea
totalmente reglamentado, ¿no? Que a veces también la defensa lo hace valer el primer respondiente que desconoce de esto y lo pone un poco a dudar. Entonces ya una vez que tenemos delimitado lo que son esos círculos o que ya fue acordonado o que nos encontramos en un lugar cerrado, se tiene que llegar cuando arriba, en este caso, la policía investigadora junto con servicios periciales de una ruta crítica. Que la ruta crítica es para poder llegar hacia donde se encuentran los objetos que vamos a procesar de una manera que no se contaminen, en un trazado pues lo más directamente posible sin contaminar, ya sea hacerlo como le llamamos aquí en México el trenecito, que ellos puedan llegar sin contaminar. No se puede entrar al lugar de los hechos caminando como si fuera Juan por su casa, yo por aquí, tú por allá, y contaminando y echando a perder los indicios. Entonces, no se puede, tiene que tener una metodología, en este caso es una ruta crítica. Los círculos concéntricos también que nos van a servir, en este caso el círculo concéntrico 1, que es donde va a estar en este caso la policía ministerial junto con el criminalista de campo. Se trazó ya previamente una ruta crítica. En ese círculo, por supuesto que no puede estar el fiscal, a pesar que sea el director. ¿Por qué? Porque no es su función. Puede estar en el segundo o en el tercer círculo, donde en el tercero por lo general es donde puede haber prensa, o puede estar la gente, pero en este caso el fiscal no puede estar dentro del primer círculo. Hay mucho debate que si el fiscal va al lugar de los hechos, si el fiscal pasa a ser también un testigo, pero vaya, ¿testigo de qué? Si al fiscal no le consta los hechos. Si a mí como fiscal voy en mi carro y veo un accidente donde atropellan a una persona, por supuesto que aunque yo estuviera de guardia ese día, yo no podría ser fiscal. ¿Por qué? Porque yo ya tengo, tiene un nombre, perdón que se me va ahorita, eh, no podría. ¿Por qué? Porque yo ya lo presencié. Tengo que excusarme, como se llama. En este caso ya sería otro fiscal y pues ya tendría yo que rendir mi testimonial. ¿Cómo se realiza la búsqueda? Bueno, pues lo tenemos que realizar en el sentido del reloj, como una espiral. Vamos en 360 grados, donde vamos abriéndonos, nos vamos a ir abriendo, empezamos desde el centro, donde está el cuerpo, donde está el arma, donde está el vehículo, y vamos haciendo una espiral hasta donde vamos saliendo. Ya una vez que llegamos a encontrar todo lo que pudimos ver, todos sus indicios, y ya los tenemos como evidencias, pues ya empezaríamos a hacer lo que viene siendo la señalización de ellos, ¿no? Pero cuando vamos a recolectarlos, ahí hay una cuestión. Se empiezan a recolectar, por supuesto, desde afuera hacia adentro, hacia el círculo. El cuerpo será lo último que se levanta. Eso es muy importante. El cuerpo es lo último que se levanta. ¿Por qué? Porque ahí es donde viene el problema. Si, por ejemplo, tenemos una persona que fue privada de la libertad, privada de la vida con arma de fuego, a veces la persona puede tener abajo en el cuerpo un lago hemático. Ya me pasó una historia donde estábamos una vez en una pendiente, empezó el perito a hacer su levantamiento de una manera muy desordenada y como estaba en una pendiente al lado de donde estaba el cuerpo, o sea, en la parte de abajo había casquillos que estaban limpios y cuando tomó su secuencia fotográfica el perito, pues los casquillos estaban limpios. Vaya sorpresa que quiso levantar primero el cuerpo, no sé por qué, pero bueno, cuando levanta el cuerpo, todo el agua hemático contamina los casquillos, los bañó en sangre. Entonces, y ahora cómo vas a explicar que esos casquillos que tienes en secuencia fotográfica y estaban limpios, ahora los tienes totalmente empapados de sangre. Esa es la cuestión, por eso es que el cuerpo se levanta al último. Hacemos una espiral, empezamos desde el centro, donde está el cuerpo, hacia que nos extienda a la afuera y cuando ya empezamos a levantar indicios, claro, por supuesto empezamos a etiquetar pues, el cuerpo como el 1, el 2, así sucesivamente, y ya empezamos a levantar de manera inversa, de afuera hacia adentro. Es importante que también cuando se hace la búsqueda de indicios, tiene que ser dos personas, por lo general. Y por lo general, pues tiene que ser una persona que sea mujer y un hombre. ¿Por qué? Porque a veces la mujer ve cosas que nosotros no vemos. Hay cosas que la mujer tiene, pues digamos que el hombre tiene una visión de túnel, la mujer tiene una perspectiva más amplia. Hay muchas cosas que nosotros no vemos y ellas sí las ven. Y por eso es muy importante a veces cuando están ellas poder ver ese punto de vista.
y ellos nos pueden decir, a ver, esta cosa no cuadra, esta cosa esto, y es donde ahí vienen esas perspectivas que nos dan detalles. Eh, Hay cosas que parece que son de risa, pero la observación es muy, muy importante. Aquí donde está cerca de nosotros hay una ciudad que se llama Tampico, Tamaulipas. Hay un puente muy importante. Ese puente cruza el río Pánuco. Y hace tiempo tenían que llevar una maquinaria a la termoeléctrica de Ciudad Altamira y tenían que pasar por debajo del puente, pero desgraciadamente se pasaba por 5 o 6 centímetros, no mucho, el objeto que llevaban. Entonces, pues como pudieron, tuvieron que parar el tráfico, pasaban por una sola fila, eran de 3 carriles, pasaba una sola, era una congestión brutal, mientras pensaban qué es lo que iban a hacer con esa maquinaria que tenían pasar por debajo del puente. Muchos pensaban en tumbarle el volado al puente, cosa que no, porque pues definitivamente no, porque vencería la estructura. Otros pensaban que tenían que escarbar la carpeta asfáltica para que bajara un poco el nivel. Y cuando va pasando al lado una camioneta donde llevaban una familia y venía una niña, la niña le pregunta al papá, oye papá, ¿y qué van a hacer? Y ya le explica el papá a la niña qué es lo que iban a hacer y le dice, pues mira, ¿por qué no le bajan el aire a las llantas? Y ya le habla, el papá le dijo a uno de los trabajadores y le bajan el aire a las llantas y pasan con el camión. Entonces, grandes problemas son sencillos de resolver cuando hay esa perspectiva. Por eso es muy importante la observación y sobre todo tener un poquito muy abierta la mente cuando estamos en el lugar de los hechos, porque si vas todo apresurado por irte o cualquier otra cuestión de esa, pues difícilmente vas a poder realizar el trabajo de una manera muy óptima. Dicen que a veces no hay elementos de prueba y lo que realmente pasa no es eso, es simplemente que no hay buenos investigadores. Por supuesto, está prohibido tocar cualquier indicio de la escena del crimen con la mano desnuda. Acordémonos que hay algo que se llama la teoría de Loca, donde los actores pueden dejar ciertos indicios en el lugar de los hechos, los cuales pues tenemos lo que es la trilogía no de investigación, la trilogía del delito, víctima, victimario y escena del crimen. Y en este caso, pues imagínate si un policía no toma esas precauciones, contaminaría sus indicios, que es ahí donde viene el problema. ¿Cómo es que el arma tiene huellas de todos los policías menos del indiciado o del inculpado? Entonces eso deja mucho a la imaginación para el juez y desgraciadamente pues ahí donde vienen las absolutorias. Entonces es muy importante eso, que no tocar con la mano desnuda, salvo que vaya a ser la situación de que se tenga que priorizar un indicio. ¿Qué es priorizar? Pues supongamos que se va a perder el indicio porque hay un incendio, porque hay, no sé, una corriente, y entonces pues ahí sí se podría, en este caso, el policía preventivo, el primer respondiente, tomar ese objeto o tomar ese indicio, pero posteriormente cuando arriba el lugar de los hechos, en este caso el perito, pues tendría que informarle que pues el indicio fue removido. ¿Por qué? Porque corría riesgo de perderse. Eso es priorizar. Y no solamente por factores de climáticos, también puede ser sociales, con una turba de personas que quieren cometer un linchamiento y podrían llevarse los indicios. En México es muy común cuando, por ejemplo, hay una detención o hay objetos, armas, droga, explosivos, y se tiene que priorizar porque la delincuencia organizada por lo general puede regresar para llevarse el cuerpo, para llevarse la droga, las armas. A mí me pasó un caso muy especial donde me fueron y me quitaron un cuerpo y me quitaron un cuerpo y pues llegó la delincuencia organizada con armas de fuego y pues prácticamente pues llévatelo, no puedo hacer nada, tampoco estoy obligado a hacer lo imposible, no llevo armas, inclusive solamente había un perito y se encontraba un policía ministerial. ¿Y qué es lo único que se hace? Pues se lo llevan y se inicia otra carpeta por esos hechos. Realmente tampoco está uno obligado a hacer lo imposible cuando no, pues no se cuentan con los medios. En este caso, nosotros no teníamos modo de defenderte, llévatelo. Eh, Embalar y etiquetar los indicios en bolsas herméticas, esto ya es algo de cajón, sobre todo cuando estamos hablando
perdón, restos biológicos, cajas de cartón, en este caso ya cuando tenemos un embalaje con respecto a un arma de fuego, ellos ya tienen ciertas características con esas cajas que tienen servicios periciales, pero a veces también aquí hay otro problema, el primer respondiente también puede embalar. Y el problema es que el primer respondiente a veces no sabe embalar un objeto punzocortante, lo mete en una bolsa de plástico que por supuesto se va a cortar y se va a rasgar. Y es ahí donde viene toda esa problemática de que tenemos que enseñar al primer respondiente cómo se tiene que embalar con los cintillos, qué tipo de caja, qué tipo de cuestiones tiene que tomar para que no se vaya a romper o esto y pues es un poco complicado, como vuelvo a decir, si no hay un trabajo especial del primer respondiente, pues todo se viene abajo. Y pues, como lo había dicho, embalar primero las evidencias cercanas al levantamiento del cadáver para evitar la contaminación de las pruebas como los restos orgánicos, sangre, excrementos y tejidos. Y ya al último hacer el levantamiento del cadáver. Por supuesto que si vamos a hacer el levantamiento del cadáver, pues primero que tenemos que tener este, la posición, donde se encontraba, qué tipo de posición de cúbito ventral, hacia dónde tenía el cuerpo, la coordenada geográfica, por supuesto, también cómo se encontraba. ¿Por qué? Porque esta también nos va a permitir ver una posición víctima-victimario, sobre todo cuando estamos hablando en el caso de un homicidio por arma de fuego. Esto nos va a permitir saber cómo es que esta persona se encontraba cuando antes de que perdió la vida. Es muy importante, sobre todo cuando estamos hablando de enfrentamientos que, vuelvo a repetir, aquí en México, pues es una situación un poquito complicada, como la que pasó en Colombia, y hay muchas escenas donde hay enfrentamientos y puede haber un daño colateral, tanto de las autoridades, las fuerzas del orden, como también, pues, policías investigadores, donde puede haber una persona que pierda la vida y es donde se tiene que deslindar la responsabilidad si es que fue acometido por un servidor público o en este caso por alguien que pertenece a la delincuencia organizada. Por eso es importante cómo se va a realizar el levantamiento, pues tiene que ser cuando es individual o cuando son manchas de casquillos, que es lo que a veces tienen que ellos. No, por supuesto, no puedes embalar un casquillo. Tuve una vez un enfrentamiento donde fueron prácticamente más de 1,200 casquillos. Pues no podríamos hacer un levantamiento de uno por uno. Tendríamos que hacer como se hizo, lo que viene siendo por las manchas o los charcos de casquillos para poder hacer este levantamiento. ¿Por qué? Porque también hay otra cuestión. No te puedes tardar mucho tiempo cuando estás haciendo el levantamiento. No es por cuestión de prontitud, sino por la cuestión que había dicho anteriormente de que tú puedes correr el riesgo de que lleguen y te quiten los indicios o los cuerpos o las armas. Me salto un poquito. Este es un embalaje de un arma de fuego, una práctica que tuvimos con la policía municipal. Ya empezaron a aprender cómo hacerlo. Me voy a saltar un poquito los. Esto es muy importante. Yo creo que con esto voy a tener que cerrar. Ya se pasó un poquito la hora, pero bueno, hasta donde dura un poquito el tiempo. La planimetría es algo muy importante, que es el complemento de la criminalística que tiene por objeto estudiar y representar sobre papel las características de la superficie del terreno con signos convencionales, que es lo que viene siendo pues las señalizaciones. Es tan importante porque a pesar de que estamos hablando del sistema de oralidad, también podemos ofertar ese medio de prueba para que a través del proyector de la sala sea proyectado y el juez tenga una visión concreta de cómo sucedieron los hechos. ¿Por qué? Porque el juez no es todólogo, el juez tenemos que también darle a digerir lo que no es nuestra teoría del caso con toda nuestra pericial para que lo pueda entender, dónde se encontraba la persona, dónde se encontraba la persona que le estamos imputando el hecho, o ciertos factores que van a poder robustecer nuestra teoría del caso. En este caso, aquí tenemos lo que viene siendo un croquis en una dimensión con una rosa de 4 vientos. Si se dan cuenta, la señalización está hecha con símbolos, no con números y no con letras. Son símbolos, que también es muy válido. Es un poquito muy laborioso, la verdad, poder hacerlo. Pero cuando tú te das cuenta, pues prácticamente el juez también tiene otra visión más sencilla. Es muy laborioso, pero tiene otra funcionalidad. Lo pueden ver, son símbolos
Por ejemplo, dónde se encuentra el piso de cemento, cuál es la escalera. Lo tienen de una manera muy simbólica que pues prácticamente el juez no necesita ni siquiera ver el número, lo puede tantear con mucho de la simbología que lo tiene. Croquis en cruz, aquí lo tenemos, por ejemplo, en un lugar cerrado, en un cuarto. Prácticamente ya aquí ya tenemos una señalización con lo que viene siendo números, cadáver, 2, sangre, 3, arma de fuego, y lo tenemos en este caso solamente con una visión en cruz. Por lo tanto, si se dan cuenta, falta el techo, que en este caso es... Ah, caray. Ya no lo tengo, pero bueno, tenía el otro donde se aprecia el techo, porque, por ejemplo, imaginemos que era un lugar donde puede haber un tragaluz, ya pudo haber ingresado una persona por ahí o pudo haberle disparado, entonces sí es importante tener esa parte como una caja cuando la desarmamos, esa planimetría por la parte superior del domicilio. Las lesiones, por supuesto, que nos van a decir y la posición del cuerpo. Por eso es muy importante, y vuelvo a recalcar, el trabajo que hace el primer respondiente. No todo es criminalística de campo. Porque si el primer respondiente movió el cuerpo y no lo avisó al perito cuando llega, como les había dicho también cuando estamos priorizando, ok, tocó el cuerpo porque lo tuvo que tocar, o el arma porque se estaba incendiando, porque se estaba perdiendo, porque tuvo que hacerlo antes de que llegara la delincuencia o las personas en el caso de un linchamiento, pues lo tiene que llegar y avisarlo el perito de criminalística de campo para que descarte eso. ¿Por qué? Porque hay un factor. Por supuesto que el juez pues lo va a saber asimilar, porque el juez se le va a tener que explicar a través del fiscal, se tuvo que tomar esta arma, ¿por qué? Porque se estaba perdiendo, se tuvo que priorizar, y ya el juez entonces entenderá la situación. El problema es cuando lo hace sin motivo alguno. ¿Por qué? Porque el perito cuando llega va a tener que hacer una secuencia fotográfica. Y por ejemplo, que diga él, es que lo tuve que mover porque se estaba incendiando. Ajá, pero qué raro. Pues si no está quemado, no hay indicios de fuego, entonces ya el juez podrá suponer que es prueba ilícita. ¿Por qué? Porque fue plantada, pues fue por diferentes situaciones, cuando la lógica material dice que no hay ningún incendio, simplemente eso fue algo premeditado. Eso es para que vean un ejemplo. Aquí tenemos una masacre que ocurrió en Kenia no fue hace mucho. Y ahí, como podemos apreciar, hay un desorden con respecto a los cuerpos, cómo se encuentran. Y esto quiere decir, en otro sentido, cuando estamos viendo una perfilación criminal, que la persona entró y los agarró ahora sí desprevenidos. Ellos no se encontraban, como lo van a ver en esta imagen, de una manera ordenada. ¿Qué quiere decir que esto? Quiere decir que estas personas las reunieron y las pusieron, estaban formados o estaban en hileras cuando estas personas pues la privaron de la vida. Y hay mucha diferencia entre la anterior foto a esta, donde prácticamente estamos viendo que por las posiciones es cómo fue que fueron sorprendidos, en este caso ellos sorprendidos y en este caso ellos ejecutados. Esta es la fijación de imagen con GPS cuando estamos haciendo también la planimetría, y esto es muy importante. Yo creo que voy a tener que cerrar ya con este, ya posteriormente pues podríamos hacer otra clase más. Es que la verdad es mucho material para poder decirlo. No me quiero arriesgar a saltarme tantas cosas y después pensar que pues así me lo explicó, porque la verdad el que tengan ustedes de docente o alguien puede decirle, o sea, la verdad, aprender a hacer un levantamiento del lugar de los hechos, un procesamiento no es algo que se aprende en una hora, ni de broma, ¿no? O sea, son años, pero bueno, me da mucho gusto yo poder aportar, aunque sea lo poco que yo tengo. Este es un homicidio que ocurrió allá donde estábamos. Una persona del sexo masculino pierde la vida. Desgraciadamente hubo otra situación donde iba acompañado de una mujer, de varias mujeres, junto con otros amigos. Llegan, los asaltan, le quitan la vida a uno de los chavos. Cuando íbamos al levantamiento, me dice perfectamente un elemento de la policía ministerial: oiga, Lic, así nos dicen así a los licenciados, oiga, Milik, fíjese que esta persona, aquí donde vamos, no le corresponde su jurisdicción. Esta jurisdicción es de Puebla. Puebla es el estado aledaño, ahí donde se encuentra Veracruz. Ah, caray, ¿y eso por qué? Porque acabamos de venir hace 2 días. ¿Y se acuerda usted del asunto de la vigiato que nos dijo? Sí. Ah, bueno, pues ahí es donde venimos.
y la parte que usted están ahí, los de la Policía de Seguridad Pública, le compete al Estado de Puebla. Ok, ahí llegamos y uso la función del GPS, y estoy hablando que esto fue en el 2013, 12. Tenía mi celular con la cámara y con el GPS, y uso una función que se llama el Spyglass, donde pueden ver prácticamente en la parte superior derecha donde está la planimetría con respecto a la posición geográfica, están las coordenadas, pero también tiene las coordenadas cartesianas, que son muy usadas por los militares, que es las que se encuentran abajo, al lado del número 55, y con esas coordenadas llego a la oficina, hago la diligencia de la fe ministerial, introduzco las coordenadas y ahí está la sorpresa. Donde se encuentra el pin, pues corresponde a donde estaba el cuerpo, y pueden apreciar que esa línea blanca que cruza el puente de una manera así, como una U, corresponde a al límite territorial donde se encuentra el cuerpo, es la zona de Puebla, y la otra parte es Tihuatlán, que corresponde a nosotros, que es la parte de Veracruz. Por lo tanto, sin lugar a duda, pues es una incompetencia para la autoridad de Puebla. Hacemos el levantamiento, por supuesto, no vamos a dejar el cuerpo ahí, ni vamos a hablarle a mi homólogo, Ministerio Público, para que vaya, haciendo más una dilación innecesaria. Hacemos el levantamiento y posteriormente mandamos la carpeta de investigación o la investigación ministerial en ese tiempo, y con eso pues ya solventamos de que pues sí, no corresponde al lugar de los hechos de nosotros por jurisdicción, pero se hace una incompetencia, no pasa nada. Es un poquito más de del tema. Eh, con respecto a lo del levantamiento, hay otras características muy importantes cuando estamos hablando del suicidio, para poder descartar que no haya sido un homicidio. Y ahí usamos una herramienta muy importante de la criminología que se llama la autopsia criminal, donde a través de la interpretación del lugar de los hechos, junto con las entrevistas que realiza la policía ministerial y la psicología forense, pues podemos determinar si realmente esa persona se pudo haber quitado la vida. Hay unos ejemplos donde, vuelvo a recalcar, esto pasa aquí en América, perdón, en la zona de nosotros, donde a veces la delincuencia, imaginémonos que es una persona que está en su casa, que está fuera de la ciudad, no se encuentra precisamente dentro de un núcleo poblacional, llegan unas personas, tocan la puerta, se introducen a su domicilio, nadie los ve, llevan guantes o no tocan nada, bueno, llevan guantes, y a esta persona la encañonan, le dan dos opciones, por la buena o por la mala. Por la buena, pues es una muerte rápida, por la mala es, te van a hacer pedazos vivo, que suele pasar, o otras cosas mucho más aberrantes. Y lo peor es que a veces hasta las traen grabadas en su teléfono celular, se las ponen a la víctima, y pues la víctima siempre va a optar por la primera opción. Y pues bueno, a ver, toma esta cuerda, échala en el tepanco, o sea, en el techo, hazle un nudo, póntela, súbete a esa silla, perdón, agárrate un papel con una pluma, empieza a escribir, la persona escribe, haz una historia, que tú te sientes mal, que perdiste tu trabajo, que te sientes mal con tu novia, y pues ya una vez que termines, fírmala, déjala ahí, súbete a la escalera o a la mesa, ponte la cuerda y tírate. Y es ahí donde viene el problema, ok, y ellos se van. Ahora pasa un día, se dan cuenta, llegan, ven el cuerpo, llega la trilogía investigadora, ¿y qué vas a tener? Huellas no va a haber, cámaras tampoco, indicios tampoco. La persona dejó una nota, y esa nota pues va a llevar la firma y la letra de esta persona. En un dictamen que puedas hacer con respecto a la escritura, que lo haga ya servicios periciales de la criminalística laboratorio, pues te va a arrojar que esa persona lo hizo y que lo firmó. Es una firma auténtica. ¿A dónde te va a llevar con todo esto? Es ahí donde viene esa figura. Ok, pues a través de la investigación que hagan ellos en su entorno socioeconómico de esta persona, pues se demuestra que esta persona no se pudo haber quitado la vida porque se acababa de ganar un premio, acababa
de enterarse que va a tener un hijo, eso le da una expectativa, o la persona, no sé, o sea, la persona no tenía una enfermedad terminal para quitarse la vida, ni una depresión, ni había perdido una pareja, ni nada. Ese tipo de cuestiones son las que nos permiten. Yo a veces me preguntan, oiga, Lick, quisiéramos tomar un curso en criminología con respecto al perfil criminal. Y es ahí donde le digo, la verdad es que no podemos hablar de un perfil criminal si primero no sabes procesar el lugar de los hechos, conocer el trabajo del primer respondiente, porque sería como una persona que me llega y me dice, oye, me duele la cabeza y yo te voy a dar una pastilla para el dolor de la cabeza, una aspirina, pero realmente no le dolía la cabeza, le duele el estómago. Entonces, estás interpretando otra cosa mal y realmente la solución no es esa. Para poder hacer una perfilación criminal, una autopsia psicológica, necesitas conocer el lugar de los hechos, el procesamiento, ver la carpeta de investigación y ver todos esos factores que te permiten identificar donde hay pues hay un error. Eh, con esto y más, voy a nada más terminar con dejarle mis datos. Este, este es un muy buen perfilador criminal, Jorge Jiménez Serrano. El manual de él es muy bueno, si quieren aprender cuestiones donde va a aterrizar toda la criminalística de campo. Y pues, pues es mucho material, la verdad que me da pena porque no alcanzaría totalmente en una hora o 2 horas abordar todo esto. Espero que pues en mayor o menor medida la poca información que les dimos pues le pueda servir. Cualquier cuestión se encuentran mis datos de contacto. Eh, para efectos de que pues me puedan hacer una pregunta o cualquier cuestión que puedan ustedes tener con su servidor. Me encuentro en las redes sociales, en Facebook como Século. También tengo un programa que se llama Alta Especialidad, donde manejamos, inclusive tuvimos una entrevista hace no mucho con Federico Baduino, también de Argentina, con gente de allá del CTI de Colombia, pues personas que se dedican al ramo de las ciencias forenses. Por eso me gusta algo que viene siendo las ciencias forenses, no la ciencia ficción forense. Aquí hablamos cosas que son reales, cosas que se van a aterrizar en una audiencia de juicio oral, cosas que son tangibles. Muchos de los alumnos que a veces estudian esta carrera es por una cosa equivocada que ellos vieron en la tele y están engañados. Realmente las cosas no son como suceden en los programas televisivos. Realmente es muy diferente, es muy complicado. Quien quiera ser perito, criminalística de campo, fiscal o cualquier cosa, el trabajo dentro de una fiscalía es muy pesado, aquí en China y en Roma y en cualquier parte. No es lo que se ve en las series y por lo tanto tenemos que tener un contacto directo. Por eso yo les digo, vayan a las unidades, hagan una pasantía, siéntense con alguien que trabaja en esto y vean para que se enamoren o se desencanten de lo que viene siendo el trabajo de la ciencia forense y sobre todo la criminalística de campo y la criminología. O quien en su momento quiera ser fiscal, pues también una parte técnica, jurídica y la litigación le va a servir mucho este tipo de conocimiento. Pues me da mucho gusto eh, haber participado, es muy poco tiempo, eh, están en contacto para lo que se ofrezca. Próximamente, si se me da otro espacio, pues podríamos terminar un poquito, porque la verdad falta mucho. No me quiero arriesgar a decir cosas a medias, verdades a medias que después puedan confundir o traer una ideología un poquito errónea. Me da mucho gusto, sobre todo ustedes, los compañeros de la plataforma forense, el haber podido darme esta invitación para participar y pues prácticamente me despido desde aquí de la zona norte del estado de Veracruz, México, con pues un grato sabor por poder llegar tan lejos. Afortunadamente, después de lo de la pandemia, creo que con este tipo de plataformas como la Zoom o estas videoconferencias, podemos acercarnos muy espontáneamente cuando antes no podíamos. Teníamos que viajar para poder dar una conferencia o cualquier otra cuestión. Sí es muy importante a veces también eso, porque el factor humano es importante, sobre todo en la parte de la enseñanza.
Muchas gracias, tengan todos ustedes. Aquí pues es tarde, buenas noches en este caso, si se encuentran, descansen. Y si no, pues les deseamos un bonito día y pues muchas gracias por la atención. Mil gracias.